A mí no se me ocurre ninguna carta mejor que no sean las 3 carreras de la Triple Corona. Son categorías diferentes en el deporte motor. Solamente un piloto ha conseguido la Triple Corona. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al Gran Circo. Esto es Briefing F1. Y hoy, señoras y señores, tenemos un tema muy interesante. Seguramente alguna vez han escuchado hablar acerca de la Triple Corona y lo complicado que es conseguir la Triple Corona en el deporte motor, en el automovilismo. Bueno, pues hoy vamos a hablar acerca de ello, pero nos gustaría mucho saber ¿cuál de estas 3 carreras es su favorita y cuál es la razón, desde luego? Porque, pues sí, son categorías diferentes en el deporte motor. Está la IndyCar, está Le Mans y también está Mónaco en la categoría suprema de la Fórmula 1. Si un piloto consigue ganar estas 3 carreras, entonces se hace acreedor a la Triple Corona. Solamente hay uno que lo ha conseguido en toda la historia. Vamos a hablar de él más adelante. Todavía no voy a develar el secreto, que no es un secreto desde luego, pero para quienes no lo sepan hasta el momento, bueno, pues les dejo en suspenso un poco para que más adelante se enteren un poco de esta historia. Como siempre, para mí es un placer saludar a mis queridos amigos, César Olivares e Iván Prieto. ¿Cómo están, chicos? Muy buenas noches allá en España y muy buenos días acá en México. Al revés, buenos días allá en España y buenas noches acá en México. Muy bien. Es que la noche creo que ya me está pegando demasiado a mí. Sí, ya somos dos. Muy bien, Oscar, muchas gracias. Te saludo con muchísimo gusto, Iván. Y sí, pues un tema interesante, finalmente 3 categorías del automovilismo distintas, el campeonato de resistencia, la IndyCar, como tú dices, y la Fórmula 1, 3 sedes distintas, Le Mans en Francia, Mónaco y por supuesto Indianápolis en los Estados Unidos, 500 millas de Indianápolis, 3 circuitos legendarios en la historia del automovilismo. Entonces, pues sí, los 3 componen a esto que le llamamos la Triple Corona y como tú bien dices, solamente un piloto ha conseguido la Triple Corona. Ya hay varios con 2 de las 3 carreras conquistadas, pero aquí la pregunta es ¿cuál? No que sea la mejor, todas son muy buenas, pero ¿cuál les gusta más? ¿Por qué? ¿Cuál les gusta menos? ¿Por qué? Y finalmente cada carrera se rige por las reglas de su respectiva categoría. Entonces, sumamente interesante el debate el día de hoy. Bueno, mi turno, chicos. Buenas noches, buenos días a los que nos vean desde España. Nada, chicos, a mí no se me ocurre ninguna carta mejor que con un primero, un segundo y un postre que no sean las 3 carreras de la Triple Corona. Se nos avecina un vídeo muy interesante en el que yo creo que vamos a disfrutar y en el que vamos a poder seleccionar la carrera, no la mejor, sino la más buena, porque todas son las mejores en sus respectivos campeonatos. Muy atinado, muy atinado. Yo coincido completamente contigo. A ver, ¿les gustaría comenzar por la más añeja de las 3 competencias? Para ir como actualizando un poco toda la información y el por qué se empiezan a consagrar como la carrera más importante de cada una de estas categorías, porque yo creo que eso hace, por ejemplo, en el caso de la IndyCar y pues desde luego a las 500 millas de Indianápolis, algo muy especial. Se corre, para quienes no lo sepan, pues la IndyCar no solamente se corre en óvalos, como muchas personas piensan. Entonces, esta es la diferencia y justamente en Indianápolis, pues es un circuito mucho más especial que la hace compleja la carrera, desde luego, y hace muy atractiva en la temporada, pues quien pueda salir victorioso de esta carrera precisamente.
comienza, de hecho, pues es una de las carreras más longevas, yo diría, no solamente de la Triple Corona, o sea, en la historia del automovilismo, o sea, su historia tiene, digamos que un rancio abolengo, hasta podríamos decir. Si me permite, Oscar, si me permite, César, empezamos a desglosarlas, ¿vale? Y aquí voy a empezar a sacar el bisturí y sacar el bisturí de historiador de la competición. Y en 1911 es cuando se inicia la primera edición de las 500 millas de Indianápolis, por lo que empiezo cronológicamente. Chicos, chicas, esta es la primera carrera de las 3 que se inicia, ¿vale? En Estados Unidos el motor llega un poco más tarde que Europa. Recordemos que las primeras carreras se disputan en Francia y Francia. Tal. Exactamente. Lo que pasa que no tarda muchos años en llegar la locura al continente americano, y al inicio de los años del siglo XX se inician las primeras carreras. ¿Sabéis dónde? En hipódromos. ¿Cómo son los hipódromos, chicos? Ovales. ¿Por qué el Motorsport Speedway de Indianápolis, es oval? En honor a los antiguos hipódromos. Tomar datos, bueno, chicos. Vale, el caso. En 1911 se desata la locura. Se inscriben muy pocos coches y arrancan pocos y acaban incluso menos. Es una carrera que llama mucho la atención porque era la novedad en Estados Unidos. Un país que estaba en constante auge, en constante expansión, que estaba haciéndose con el mundo y dijo, esto no lo tenemos que hacer nuestro. ¿Y por qué es la prueba más destacada de la temporada? Porque es con la que tiene más solera y la que ha resistido, chicos y chicas, a los 3 cambios que se ha producido a lo largo de los diferentes formatos que ha tenido el campeonato, que repasaré más en otra intervención a continuación. Me paso a Le Mans. Le Mans Mundial de Resistencia, carrera icónica, mítica. El año pasado, se cumplió el centenario, 1923, primera edición en el circuito de la SAR. Es un circuito que, pese a tener unos 12-13 kilómetros aproximadamente, corregidme, chicos, si me equivoco, es que no recuerdo ahora si son 12 o 17, entre 12 y 17, es una locura de circuito, se ha mantenido prácticamente casi intacto. Recuerda los antiguos caminos secundarios por los que se empezaron a hacer las carreras. ¿Por qué en la SAR? La región de la SAR, chicos, hacemos un poco de clase de geografía, se encuentra muy cerca de París. París, en 1903-1904, fue el epicentro donde partieron las principales carreras. Cada año, el Club Automovilístico de Francia realizaba una carrera y donde ellas fueran, que un día a Reims, otro día era Reims, Burdeos, París. Un día pasaron por la SAR y dijeron, ostras, esta zona puede estar interesante. ¿Por qué no hacemos un circuito? Tenemos campos de obra. Y más después de la Primera Guerra Mundial, cómo quedaron las tierras aquí en Europa, pues había espacio de sobra. El caso que en 1923 se disputa la primera prueba de Le Mans y ininterrumpidamente, salvo algunas excepciones de la Segunda Guerra Mundial, obviamente, y alguna excepción más, se han disputado, y por lo que del Mundial de Resistencia es la carrera más antigua del campeonato del WEC. Y nos pasamos no vamos a decir todavía la joya, no nos posicionemos todavía, sino al tercer elemento de la Triple Corona. La carrera de Mónaco se empieza a disputar en 1929 y sí, chicos, es una carrera que se empezó a correr antes del campeonato de la Fórmula 1, antes de la carrera de Fórmula 1. Existía Mónaco y si habéis visto nuestro vídeo anterior, entenderéis por qué la importancia de Mónaco. El caso, 1929, un conjunto de ricos monegascos se juntan en un casino, vaya tú por Dios, ¿cuál será? Fumando puros, jugando al blackjack, dicen, ¿por qué no disputamos una carrera con nuestros vehículos en este trazado, en este principado tan lujoso? Y el señor Antonio Knox dijo, pongo la chequera, organizo, y realizan el primer Gran Premio de Mónaco en 1929. Un trazado que vaya tú por Dios, se ha mantenido prácticamente intacto y que a lo largo de los años ha ido cogiendo historia tras historia. Entonces, chicos, el circuito de Mónaco es también el circuito más antiguo, junto con Monza, junto con Spa,
junto con Silverstone, aunque Silverstone está remodelado porque fue un antiguo aeródromo de las guerras mundiales y tal. Entonces, son circuitos con solera, con historia y con peso, y que creo que están muy diseñados a medida de por qué son los 3 elementos de la triple corona. Yo coincido con ustedes, sí se agradece mucho este resumen histórico que haces, Iván, sumamente interesante, pero yo creo que también vale la pena resaltar las cualidades de cada uno de estas competencias, porque son muy distintas. Finalmente sí es automovilismo, finalmente sí un piloto y un auto es quien gana la carrera, pero las condiciones son muy, muy distintas. Digamos, en el Gran Premio de Mónaco, finalmente es un Gran Premio de la Fórmula 1, hay cierto número de monoplazas, por supuesto. Esto hablando desde que inició hasta ahora, porque obviamente el reglamento de la Fórmula 1 ha ido variando conforme ha avanzado el tiempo. Pero digamos, lo característico de esta carrera es la complejidad técnica, las calles tan estrechas. No olvidemos que es un circuito callejero, a diferencia de los otros dos. El de Le Mans finalmente ahora es un circuito, pero en general empezó en calles como tal. Y eran pues calles en las afueras de las grandes ciudades, a diferencia, por ejemplo, de Indianápolis, que es un circuito que se hizo para correr. Mónaco es una ciudad que se adaptó para correr. Entonces, partiendo de estas cualidades, Mónaco pues son calles comunes y corrientes que finalmente a la velocidad que van los monoplazas y todo se vuelve muy complejo manejar por el circuito de Mónaco. Le Mans finalmente, literalmente se corren 24 horas ininterrumpidas. Entonces es sumamente interesante, por ejemplo, también los tipos de coches que corren ahí. Actualmente corren 4 categorías al mismo tiempo: los LMP1, los prototipo, los GT, en fin. Hay distintas categorías con distinto nivel de potencia, de prestaciones, y todos están corriendo al mismo tiempo. Hay un campeón por cada categoría, pero hay un campeón absoluto que por supuesto es el de la categoría superior, que supera a todos los demás autos. También los formatos, normalmente son equipos con 2 autos, cada auto tiene 3 pilotos, obviamente se toman turnos para manejar. En Mónaco no. En las 500 millas de Indianápolis, pues la carrera es más extensa que en Mónaco, no tan extensa como en Le Mans, pero sí dura más que en Mónaco. En Indianápolis es un óvalo todo el tiempo girando hacia la izquierda. Qué dato curioso, ¿saben por qué es hacia la izquierda y no hacia la derecha? Justo lo iba a decir yo luego. Es porque si fuera a la derecha, los pilotos podrían recibir un paro cardíaco, si no estoy en lo equivocado, ¿no, Iván? Es que no le llegaba directamente la sangre al corazón. Exactamente. O sea, por la fuerza G, exacto, o sea, es que habían pilotos que se desmayaban y era como, ¿por qué estás desmayado en mitad de carrera? Y era porque a lo mejor no le ha llegado la sangre al corazón. Claro. Y no solamente es en Indianápolis, generalmente es en cualquier óvalo. Entonces, es sumamente interesante, y como Oscar decía, la IndyCar, la categoría, no solamente se corre en óvalos, se corre de hecho en 3 tipos de circuitos. En 3 tipos de circuitos y en 3 tipos de óvalos. Óvalos pequeños, óvalos medianos y óvalos grandes, circuitos, y un híbrido que es un óvalo que tiene un circuito interno y se utiliza medio óvalo y medio circuito. En fin, es muy interesante y muy apasionante, porque también eso estamos hablando de los circuitos, pero los coches son también distintos. En el WEC se utilizan coches que están diseñados para correr a full, es decir, ir a toda su potencia 24 horas sin romperse. Y si se rompen, pueden pasar a pits, cambiar frenos, hacer paradas, por supuesto, más prolongadas, donde cambian componentes más complejos del auto para que resistan las 24 horas. En cambio, en la Fórmula 1 no. En la Fórmula 1, en el Gran Premio de Mónaco, las paradas en pits necesitan ser breves.
como no son tan extensas, finalmente el coche se regula más, habrá momentos de estrategia donde vaya el motor a todo lo que da, momentos donde tenga que guardarse más la potencia. Cuidado, César, con las paradas en boxes de Mónaco, que Bottas se tiró 2 días de parada. Exacto, y a Richardo 21. le frustraron una victoria también por una mala En parada 2016, correcto. Exactamente. Sí, sí. Y en la IndyCar, por ejemplo, también la misma categoría tiene 2 motoristas, como lo vimos en el Briefing F1, un par anteriores. Hay 2 motoristas, un mismo chasis, 2 configuraciones distintas dependiendo si es circuito, si es óvalo. En Mónaco, cada escudería tiene su configuración, cada escudería tiene su diseño. En el de resistencia, pues finalmente también son prototipos, son distintos de coches, en fin. En esencia, comparten muchas cosas iguales, pero infinidad de cosas distintas, y las 3 son igual de apasionantes. Pero ahorita la pregunta sería a ustedes cuáles les gusta más, y por supuesto a la gente que nos esté viendo, que nos deje en los comentarios cuál de las 3 carreras que componen la Triple Corona es su favorita. Claro. A ver, pero antes de eso déjame... No voy a hacer un resumen porque sería muy complicado después de la clase de historia y la clase técnica que hemos recibido el día de hoy. Pero a ver, para hacer un poco más emocionante esto y recordarle a la gente que precisamente el objetivo es saber cuál les hace vibrar más, cuál de verdad lleva las emociones al máximo. Porque como bien menciona César, pues cada una de las categorías es diferente. Los coches están diseñados para soportar condiciones muy distintas. No corre lo mismo un coche de la Fórmula 1 que uno de la Indy y uno de la WEC. Entonces, hay cosas diferentes. Uno tiene más resistencia, otro tiene más velocidad y otro tiene, pues tal vez, más aerodinámica. Si fuéramos así, hacerlo burdo el análisis mecánicamente o en esas condiciones. Históricamente es muy interesante porque también nos habla del desarrollo de los vehículos y cómo han venido cambiando cada una de las categorías con el paso de los tiempos. A mí me gustaría poner aquí, además de que saber precisamente para cada una y cada uno de ustedes cuál es la carrera más emocionante y por qué. No es lo mismo tener obviamente a otros 2 compañeros que tienen que estar mentalizados en una estrategia para llegar al final a buen puerto y obvio tener un muy buen desempeño. Hay veces que cuentas con un mal piloto en ese equipo que destruye la carrera de todos. Entonces, eso es una pena. Lo vuelve emocionante, desde luego. También frustrante, diría yo, al mismo tiempo. No es lo mismo así en la Indy o en Mónaco, donde pues ahí son las manos solamente de un piloto. Diferencias. Por ejemplo, en la Indy, si llueve, pues la carrera se va a suspender momentáneamente hasta que esta pues se reduzca o simplemente se vaya. En Mónaco, ha sido también un elemento muy interesante e intenso, lo mismo que en Le Mans, donde se pueden soportar estas condiciones o estas inclemencias del tiempo. Esos son también ciertos elementos que le dan entonces un brillo, a veces más a una que a otro, pero por eso estamos poniendo entre los 3 todas estas grandes diferencias, para que se puedan medir o equilibrar o equiparar justamente estas diferencias y lleguemos entonces no a un acuerdo, sino simplemente a decir, claro, con mayor razón puedo decir, me encanta la Indy o me encanta Mónaco o me fascina Alemán. Yo les pondría entonces un ejercicio a ver qué tan complejo es. Si pusiéramos a cada uno de estas 3 categorías, un auto de estas 3 categorías, a correr en la Indy, en Le Mans y en Mónaco, ¿cuál sería superior? El Fórmula 1. No creo, yo creo que el Fórmula 1 perdería muchísimo en las 500 millas, sobre todo en ese circuito. Esta pregunta me gusta porque llevaba esa jiribilla que yo sabía que iba a desatar. Yo lo tengo clarísimo y tengo datos. Yo me imaginaría que incluso podría ser superior el de Indy, porque está adaptado también para circuitos. Dependiendo de la configuración, obviamente, pero... Claro, y aparte, es que nada más, el coche de Indy es de los más veloces que hay.
incluso, o sea, obviamente los tres son sumamente rápidos. Nada más que en el del WEC tienes toda una carrocería. Finalmente sí sigue siendo un monoplaza porque solamente puede ir un piloto, una persona pilotando el auto, sobre todo hablando de los prototipos. Los de GT son coches deportivos de producción de calle adaptados a carreras, pero los prototipos, que son los más capaces, finalmente son monoplazas, pero con carrocería. El monoplaza de Fórmula 1 es un monoplaza descubierto y el de Indy prácticamente es una versión norteamericana de los Fórmula 1. Yo pensaría que el más capaz podría ser el Indy. ¿Tú qué dices, Oscar? No, yo estoy esperando los argumentos que ahora tú nos vas a compartir, vale, precisamente para hacer el comparativo. Yo aquí nada más pondría, tal vez, para despeinar un poco más este asunto. Tendría, y mira qué bien que te viene el turno ahora, porque entonces la pregunta es, ¿tendría oportunidad un monoplaza de Fórmula 1 en Le Mans para correr esas 24 horas? Claro, eso si tuviera un accidente o algún otro ingrediente que le dificultara la carrera, ¿sería igual de reemplazable las piezas como en uno de los WEC? Sí, o sea, totalmente. Ahí es lo que te iba a preguntar, para disputar las 24 horas, el único que está preparado es el Hypercar de Le Mans, exacto. Porque básicamente no por nada, es porque el prototipo tiene luces y el resto no. Entonces, los otros no podrían disputar las 24 horas, salvo que iluminasen el circuito entero y tal. Entonces, yo volvería a mi posición de Fórmula 1. Lo que pasa es que un motor de Fórmula 1 no duraría a tantas revoluciones y muchísimo menos uno de IndyCar, porque esos son mucho más explosivos. Tanto tiempo no aguantaría tanto y no nos engañemos. Están súper diseñados y son súper sensibles a golpes, a toques y tal. O sea, un ligero golpe en la rueda, pues ya te rompe el brazo de dirección y ya es que no llegas ni a boxes a la hora de las piezas, de los cambios y todo. Pero, ¿sabes lo que pasa? Que ahí voy a decir lo que yo sé que tú quieres escuchar, Oscar, que sería el Hypercar de Le Mans, pero te voy a decir una cosa, cada uno es el mejor en su clase. Entonces, cada uno está adaptado a un contexto, a un ámbito muy determinado, por lo que sería muy difícil poner a un coche en cada uno de ellos. Yo ahí... Sí. Perdón. Sí, breve nada más. Este ejercicio lo hago tramposamente, obvio, para destacar, sí, claro, cada una de las bondades. Sí. Cada una de las bondades, pero tal vez te sorprenda un poco mi candidato favorito, y ahora sí ya vamos a empezar a abrir esa parte, porque además ya llevamos allí un buen rato en la plática. Tal vez te sorprenda un poco mi respuesta, Iván, porque para mí el favorito también es el de la Fórmula 1, y por supuesto, pues bueno, yo lo he dicho en muchas ocasiones, mi circuito favorito, o uno de mis, no mi favorito, pero uno de los grandes favoritos, desde luego, es el circuito de Mónaco. Tramposamente, decía yo, puse este ejercicio porque me parece que sí, evidentemente, en las 24 horas de Le Mans no hay otro coche más preparado o mejor adaptado para las condiciones de la carrera que el de los WEC. Sin embargo, si lo pones, por ejemplo, en la pista de la Indy, de Indianápolis, pues yo creo que daría una competencia muy fuerte, muy fuerte. Yo sé que es más veloz el auto de la Indy, porque se corre normalmente a 370, 380 kilómetros por hora, y en la Fórmula 1 estás hablando de que ese es el récord histórico de velocidad en un monoplaza de Fórmula 1. Entonces, sí supera en velocidad, pero yo no sé en aerodinámica, desde luego, y todas estas condiciones que tienen los vehículos de Fórmula 1. Por eso me encantaría ver, pues sí, esa prueba. Según hasta donde yo tengo entendido, nunca se ha hecho algo así, pero por eso se me hizo interesante ahora que planteábamos estas diferencias entre cada una, tanto de las pistas como evidentemente de cada uno de los autos. Entonces, yo nada más por ese pequeño detalle, y es algo muy personal evidentemente,
pero mi voto es para Mónaco y la Fórmula 1. Yo, por ejemplo, como bien dices, los autos que corren en IndyCar son los más rápidos. La velocidad son 380 por ahí. Los de Fórmula 1 andan por ahí de 350, 360. Los del WEC andan en 340, los Hypercar, que son los más rápidos. Pero lo que sí es cierto es que, por ejemplo, un Fórmula 1 mételo en un óvalo y va a perder todo porque no está diseñado para eso, y justamente por eso no hay circuitos, no hay óvalos en el calendario de la Fórmula 1. En cambio, en IndyCar sí, aunque IndyCar tiene dos configuraciones, nuevamente, una para correr en óvalos y otra para correr en circuitos. Sin embargo, por ejemplo, un Fórmula 1 en cuestión aerodinámica es una obra de arte. Es un desarrollo impresionante, brutal, pero como bien dice Iván, súper frágil. En cambio, el WEC, sus autos, los Hypercar particularmente, sí tienen algo de aerodinámica, tienen buen motor, pero son sumamente resistentes porque finalmente las piezas están diseñadas para aguantar esa exigencia de una carrera de 24 horas, que son las más largas de esa categoría, porque hay de 12 y hay de 6. Y el IndyCar no... me parecen más resistentes que la Fórmula 1, más modestos en cuanto a aerodinámica, más simples, mucho mejor, más funcionales, porque nuevamente funcionan en circuitos y funcionan en óvalos, pero no creo que le lleguen a la resistencia del WEC. Entonces, híjole, tienes tres parámetros muy distintos y más bien es qué buscas, qué vas a correr para tener el auto adecuado. Seguramente si por aquí metiéramos hubiera alguna carrera o algún circuito del Campeonato Mundial de Rally que entrara dentro de la cuádruple corona, por suponer, el auto de rally tendría otras prestaciones que obviamente ninguno de los demás va a tener. Por eso la diversidad de categorías. ¿Tu favorito? Chicos, ¿el mío? Exacto, no. Mi favorito son los del WEC. O sea, la Fórmula 1 me encanta, los coches me encantan, pero por todo el desarrollo tecnológico que se invierte para que esos coches sean tan resistentes, tan funcionales y tan potentes en medida de las posibilidades, el WEC me deja impresionado. Muy bien. Ahora sí, Iván, perdón la interrupción. Sí, no, tranquilo, sí, no, me había saltado yo. Tengo tantas ganas ya de empezar a argumentar mis gustos que... Buah, es que es como, ¿sabes?, esto de elegir entre papá y mamá, pero aquí ahora se te añade el tío lejano que te quiere mucho, ¿sabes? O tus abuelos. ¿Sabes? Es como, madre mía, ¿a quién escojo yo ahora? A ver, sí que es verdad que lo tengo claro, ¿eh? O sea, tras un largo debate interno mío, pero yo quiero explicarle a los que nos vean y a los que nos escuchan lo bonito y la esencia pura de ambas de las tres carreras como tal. Porque si empiezo, por ejemplo, en orden cronológico, como os había explicado anteriormente, la IndyCar es puramente americana y puramente espectáculo. Es pura incertidumbre, pura adrenalina, pura velocidad. Es una emoción constante, vuelta tras vuelta, vuelta tras vuelta. No sabes si va a haber bandera amarilla, accidente, adelantamientos constantes, los rebufos. Te tiene enganchado tanto tiempo a la pantalla y no sabes realmente qué va a pasar. Es, para mí, de las tres, la que más, la más incierta en cuanto a resultados, y ellos, los propios pilotos, lo saben. Por ejemplo, el año pasado, Alex Palou llevaba un desarrollo impresionante, batió el récord de todos los tiempos y todo. Y dos malas paradas en banderas amarillas, no le salió bien y perdió la carrera y aún así luego remontó desde las últimas posiciones porque perdió vueltas, o sea, un auténtico desastre, y te da la posibilidad, la propia carrera te da la posibilidad de remontar. Es una carrera súper incierta que hasta la última vuelta, o vamos a decirlo, hasta las dos últimas banderas amarillas, porque sí, es una carrera que se mide en banderas amarillas prácticamente, sí. no sabes qué va a pasar. Entonces, esa adrenalina de no saberlo hasta el último momento, o un rebufo, o la última curva, es impresionante. Luego, me paso a Le Mans. Le Mans, para mí, es la carrera del pueblo. Ver familias enteras, ver banda de amigos en los césped, pasando las noches. Que cuidado,
Francia. En junio todavía, a mediados de junio, que es cuando se disputa la carrera, todavía hace frío, porque es la región norte de Francia y se encuentra en una zona de arboleda, zona de boscosa y todo. Entonces, cuidado con las noches francesas. Entonces, no sé, esta magia, ese espíritu que transmite, ese nunca rendirse, nunca saber lo que va a pasar, 24 horas pegado a la pantalla viendo carreras, viendo adelantamientos. La noche de Le Mans eso sí que es magia. Es magia que transmite y que pese a que haya pasado por temporadas muy malas, como en las recientes en las que Toyota ha mantenido la categoría y Glickenhaus dijo, pues voy a optar y hago a menos podio durante 2 o 3 temporadas y pasó a los libros de la historia, tiene su magia de competir todos a la hora. Y Mónaco es el glamour, Mónaco es lo que estuvimos ya hablando de sabes dónde se va a encontrar la fresa innata de la sociedad y dices, allá que vamos, es puro espectáculo, los propios Fórmula 1, la propia historia, que el resto también las tiene y todo. Es como la carrera icónica del campeonato, vamos a decirlo así, más icónico del circuito mundial de automovilismo, perdón. Entonces, a mí como tal, yo desde el año pasado quedé enamorado, pero enamorado de las 24 horas de Le Mans. Era un seguidor normal, me gustaba, me la veía desde que Fernando Alonso en 2017 debutó y dijo, va, pues voy y pruebo. No, 2018 creo que fue. ¿En 2019, creo? Sí, porque en 2018 se tomó el break. Sí, exacto. Y en 2019 más bien. En 2017 participó en las 500 millas de Indianápolis. Ajá. El caso, que yo el año pasado, o sea, no sabría explicarlo. Es, por ejemplo, el que es creyente e intenta explicarle a una persona que no lo es. Pues yo el año pasado hubo una magia en esa carrera que a mí me dejó totalmente enamorado y sé que este año me voy a ver no las 24 horas, porque intentaré dormir algo, pero me las veré y las disfrutaré muchísimo. Entonces, yo mi voto va hacia las 24 horas de Le Mans y, ojo, no sabría explicar el por qué, pero invito a la gente a que vea las 24 horas de Le Mans. Solo puedo decir eso. Muy bien, ¿no? Bueno, pues son muy válidos todos los argumentos que han dado cada uno de los dos. Yo sé que en este momento tal vez la audiencia diga, sí, el único que dijo Mónaco fuiste tú, porque esa ya es una carrera vieja. Bueno, pues que no me están viendo el color de la barba. Sí, soy viejo, por eso prefiero Es la Mónaco. Más nueva de las tres, Oscar, es la más nueva. No, yo sé. Yo sé, me refiero a esta idea romántica de aferrarse a un circuito viejo, sí. Donde las dimensiones de los monoplazas actuales evidentemente ya no están bien maridadas y hace más complicado pues la carrera, además de que ya la gran mayoría de las personas acusan de ser un soporífero verdaderamente para la afición, porque dicen lo único que vale la pena son los sábados, la clasificación, y ya el domingo en realidad es una reiteración más o menos de lo que ocurrió el sábado, porque van a llegar prácticamente en la misma posición. Digan lo que quieran, a mí de verdad es que no me tienen que convencer desde luego, porque pues ¿para qué, verdad? Pero guardo yo sí ese sabor pues no sé, de tanta tradición, de que es uno de los circuitos que menos ha cambiado, porque además pues no se puede cambiar, tendrías que modificar la ciudad y obvio eso es algo muy complicado. Estamos hablando de un principado, no es Francia, es otro país, es otro territorio y por lo tanto pues obvio conservan sus raíces y es muy complicado cambiar el trazado de la calle por allí, no se va a hacer, vamos, y eso es a mí lo que me da como este sabor muy especial de que va a conservar como, a ver, es como si pusieras un gran brandy en una copa y dices, ¿va a perder alguna vez su buque este gran brandy? No lo va a perder, no le voy a cambiar o al vodka o al, ¿sabes? No, o sea, me quedo con esta bebida porque pues tiene ese sabor especial que a mí siempre me va a encantar, aunque he de decir, ninguno de las otras dos categorías me aburren lo más mínimo. Entiendo la emoción que generen cada una de las personas, porque aquí si ya dos mencionaron
Le Mans y yo digo Mónaco, ¿y quién entonces apoya a la IndyCar? Que hay muchísimas personas que evidentemente votarían y están votando seguro por la IndyCar, y yo también secundaría esa moción. Es decir, es muy complicado poder tomar una decisión, como bien mencionabas hace rato, es como tratar de elegir cariño de mamá o papá. Aquí yo lo pondría, ¿sabes cómo? Como cuando papá tiene 3 hijos y decir, oye, ¿y cuál es tu consentido? Caray, y están ahí los 3 presentes, no lo quieres decir, pero hay porque es siempre complicado uno. y vas a decepcionar a uno de ellos, desde luego, o a 2. Entonces, son cosas que tienes que decir como en secreto. Mónaco. Pero a ver, Oigan, rápido porque se nos acaba el tiempo. Falta sí, ya sí, sí. muy poco para que se termine esto y nos falta decir quién es el único piloto que ha logrado justamente esta triple corona y además quiénes en activo, bueno, quiénes han pasado por esa opción y han acariciado el sueño y quiénes en activo están actualmente todavía acariciando ese mismo sueño. Bueno, me voy a adelantar, quiero decir quién es el campeón que ya consiguió la triple corona y el único hasta ahora, y es Graham Hill. Ganó en 1963 la primera victoria, que fue en Mónaco, en el circuito de Mónaco, aunque después posteriormente acumularía 5 victorias en el circuito de Mónaco. Después en el 66 consiguió las 500 millas de Indianápolis y en el 72 las 24 horas de Le Mans. Entonces ahí tenemos a la única persona que ha conseguido conquistar las 3 carreras míticas y por eso consiguió la triple corona. Oye, que además Le Mans le costó muchísimo, creo que lo hizo hasta su 10º intento, ¿no? Según yo también le costó trabajo, pero digo, finalmente es una proeza conseguirla. Sí, no, porque aparte ¿sí es el único? Yo creo que de las 3 dependes más todavía del trabajo que hagan tus compañeros, como tú decías. Entonces, hasta eso, en la Fórmula 1 y en la Indy, pues es un monoplaza y eres individual, pero en las 24 horas sí dependes del trabajo de tus compañeros. Para pilotos activos, chicos, y terminamos si os parece ya, ¿vale? O sea, ¿sí? Pilotos que se hayan quedado cerca. Pilotos activos, obviamente Fernando Alonso ha sido el piloto que más cerca ha estado de rozarlo. Jim Clark lo consiguió. O sea, no, consiguió 2 de 3. En plan, ganó en la Indy 500, ganó Mónaco, de facto Le Mans. Y luego también, si recuerdo mal, Fittipaldi ganó en Mónaco y en Jochen Rindt, exacto. Iba a comentarlo ahora también, pero perfecto. Juan Pablo Montoya. Montoya, es verdad. Es verdad, exactamente. Que es actual y lo podría todavía conseguir junto con Fernando Alonso. Es que Montoya, chicos, creo que ganó algo de las 24 horas de Le Mans, pero creo que fue en turismo. ¿Puede? ¿O me equivoco? Sí. Ganó en categorías más bajas. No fue el ganador absoluto de Le Mans. Exacto, no fue el de la absoluta, el de la Hypercar. Oye, y nos estamos olvidando de otro que está vivo, no está vigente porque no está corriendo, pero bien que lo podría hacer, y es Jacques Villeneuve, el hijo de la leyenda Gilles Villeneuve, que también consiguió ya 2 de esas 3 joyas de la corona. Claro. Sí, tiene el Gran Premio de Mónaco y tiene... ¿Cuál es la segunda? La Indy. La Indy, las 500 millas. Uh-huh. Que vino del campeonato de la Indy, de la CART en aquel entonces. Así es. Esos son, pues sí, quienes han estado más cerca y que han acariciado ese sueño de conseguir esa triple corona y los que están vigentes. Y bueno, desde luego, pues aquí, Iván, tú me podrás decir un poco más de ello, pero yo sé que hay alguien que busca desaforadamente conseguir esa triple corona y me parece que es el asturiano Fernando Alonso, que lo va a intentar una y otra vez hasta conseguirlo, porque sabemos lo perseverante que es y pues yo le auguro todo el éxito del mundo y que ojalá se convierta en ese segundo poseedor
de la Triple Corona. Sí, en 2017 incluso la primera participación estuvo a punto de ganarla, si su fatídico ronda no le deja tirado. O sea, Claro. luego, es como he dicho anteriormente, la IndyCar hasta la última curva no se sabe absolutamente nada, sino que se lo digan a Pato Ward. Y como tal, eso, que yo para despedirme ya, chicos, porque Óscar no va a tardar en dar, creo que el banderazo a cuadros. Disfrutemos de las tres, disfrutémoslas, veámoslas y comparémoslas, sí, porque somos humanos y estamos aquí buscando a ver cuáles son vuestros gustos. Pero nada, chicos, que un placer siempre hablar de coches y más si estamos tan en la realeza hablando de la Triple Corona. Así que un gusto poder hablar de lo que nos permite el mundo del automovilismo. Igualmente, yo también para despedirme, un gran tema, una gran mesa para poner puntos a discusión y sobre todo seguir aprendiendo de ustedes y de todos los que ven este video y dejan también sus comentarios. Y hasta el siguiente Briefing F1. Muy bien, pues para mí, como siempre, mis queridos amigos, es un placer compartir cualquier tema del deporte motor con ustedes, lo disfruto mucho, pero ojalá que todas las personas que nos están viendo también lo hayan disfrutado y por favor déjenos sus comentarios para saber entonces qué opinan acerca de esto y queremos conocer cuál es su circuito favorito o más bien la prueba favorita y la categoría favorita. Lo que sí podría decir en pro o en favor de la IndyCar es que nadie mueve las banderas mejor que lo hacen en la categoría de la IndyCar, desde luego. Eso es un espectáculo total. Muy bien, bueno, pues esto es Briefing F1. Hemos disfrutado de esta charla enormemente. Ojalá si ustedes también. Y es momento ahora sí de despedir el programa. Nos cae la bandera a cuadros como en la Indy. Y ahora sí, bueno, pues que tengan una gran noche, un muy buen día. Esto es El Gran Circo. El Gran Circo. Gran Circo, chicos.